Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Movimiento NL, un podcast en el que encontrarás consejos, experiencias y reflexiones tanto prácticas para tu día a día en tus clases como para empezar a crear tu propio micronegocio online de enseñanza NL. Un movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestro movimiento? Mi madre me suele contar que cuando era pequeño me dormía con la oreja pegada a una radio. Creo que ese fue el principio de mi inquietud por la comunicación. Estoy plenamente convencido de que el dominio de la comunicación en el mundo de los negocios es la llave del éxito. Por esa razón, decidí dar un paso adelante y crear mi propio podcast absolutamente en español. Bueno, Francisco, ¿y cómo empezó todo? Pues mira, lo mío fue curioso, porque yo vengo de la formación profesional. Fíjate qué curioso, cada uno viene de un sitio. Y ya cuando estaba casi terminando, a mí me apetecía hacer algo relacionado con los libros, con las letras. Bueno, pues pasó el tiempo y finalmente me decidí a hacer el antiguo COU, el curso de orientación universitaria, la selectividad, y luego pues los 5 años de entonces en la Facultad de Letras. Y ahí pues me licencié en Filología Hispánica. La mayoría de mis compañeros estaban pensando en hacer el máster de secundaria o las oposiciones, pero yo me negaba en rotundo a seguir el camino tradicional. Yo quería ir a contracorriente. Y ya entre los profesores se comentaba la demanda de profesores que había en Brasil. Estoy hablando de la década del 2000 al 2010, más o menos, en esa época. Entonces a mí todo lo que fuera L me sonaba chino. Ya después cuando terminé, sí me decidí pues hacer un máster en la Universidad de Alicante. Ahí pues descubrí que no todo lo que reluce es oro, aunque la formación pues fue bienvenida y fue el punto de partida para empezar a dar mis primeros pasos, mis primeros movimientos. Entonces dije, pues, ¿por qué no empezar dando clases a inmigrantes en Cruz Roja? Entonces empecé a aplicar todos los conocimientos en Cruz Roja. Ya venía con las prácticas del máster y estuve en contacto en aquella época con grupos era un centro de formación para adultos. Y para mí era pues casi lo mismo. Y claro, pues seguía los blogs de los compañeros más relevantes como Lapicele o Profedele, y todos esos materiales me llamaban la atención. Y acostumbrados los usuarios de estos servicios de Cruz Roja a la clase tradicional, a la memoria, incluso muchos de ellos vienen sin alfabetizar, que eso es un capítulo aparte. Pues todo lo que yo hacía le llamaba la atención, lo cual pues a mí me llenó de orgullo, ¿no? Y me dio el primer empujón, ¿no? Para seguir enseñando. Tenía mucha ilusión entonces por viajar, ¿no? A todos nos gusta hacer la maleta y cambiar de sitio. Dije, pues mira, para ir a un país donde a lo mejor me van a pedir 2 años de experiencia, cuando estoy, como quien dice, con el diploma en la mano,
y aún no he tenido tiempo para tener esos 2 años de experiencia. Lo que hablabas en uno de tus podcasts, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Dije, pues mira, yo tengo que buscar una alternativa. Entonces empecé a dar clases online a través de plataformas de idiomas bastante conocidas. No voy a dar publicidad. Y eso fue otra experiencia. Ahí es donde me di cuenta que la mayoría de las cosas que aprendemos en la universidad, bien por licenciatura o por máster, o incluso doctorado, se restringe a un ámbito académico, lo cual eso no quiere decir que tú adquieras las competencias docentes, ¿no? Y ahí surgió la idea, o llegué a la conclusión, mejor dicho, a que la identidad del profesor no te la da un diploma, no te lo da un profesor, sino la vas construyendo haciendo tu camino. Entonces, con esas primeras clases empecé a interesarme más por los entornos digitales y el término e-learning me llamaba mucho la atención, ¿no? Sonaba como muy cool. Y además escrito en inglés, ¿no? Parece que si no hablamos en inglés o utilizamos esas palabras en inglés, pues no tiene sentido, cuando en realidad el concepto e-learning quiere decir aprendizaje en entornos digitales, así de simple. Bueno, pues viendo que dando clases online a través de estas plataformas no era suficiente, pues llamé a la puerta de una empresa americana y me presenté como profesor freelance. Esta empresa se llama Global LT y es una empresa de servicio de idiomas. Bueno, yo creo que no hay ningún idioma que no ofrezca para sus clientes. Empecé con clases presenciales, lo cual que yo lo agradecí bastante porque dije, bueno, no pagan mucho, pero a mí me sirve para hacer currículum y quién sabe, en un momento dado me puedo pedir un certificado de la hora que he dado clases y eso, pues, quién sabe si al final terminaré cruzando el charco y daré clases en un país extranjero, ¿no? Y ahora mismo, pues, estoy totalmente enfocado a mi proyecto, ¿no? Faro de Lenguas. Faro de Lenguas es una escuela de español online. Empecé la idea, pues, como un simple bosquejo de algo que quería, algo que estaba en mi cabeza. Entonces era el año 2016. Ahora estoy trabajando dentro de mi proyecto lo que es el desarrollo del plan de empresa, que ya voy por mi tercera versión, porque cada vez se aprende cosas nuevas relacionadas con el marketing digital, estrategia, en fin. Cosas que, curiosamente, no aprendemos en la universidad y que debería estar integrada en el plan de estudios. Entonces, esto es una crítica que yo hago, no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo pienso que si la universidad del siglo XXI nos preparara para el mercado laboral, incluyendo herramientas como las que estoy comentando, pues a ver, por ejemplo, un odontólogo que acaba de terminar, pues que le den nociones de empresariales para montar su negocio, igual como hacer un dentista o un abogado. Pues los profesores de español, o los que nos queremos dedicar a los idiomas, también deberían salir de la universidad con estos conocimientos y adquirir habilidades emprendedoras. Ahora estoy formándome más en marketing, porque claro, tener una web no es suficiente, y estoy empezando con lo que se conoce como el SEO orgánico, ¿no? Es decir, el posicionamiento a base de publicar contenidos en Internet. Wow, no está mal, Francisco. Vaya resumen que me has hecho. Dios mío. Bueno, vamos a hablar de tu página web, que es farodelenguas.xyz. No es ni .com ni .es. farodelenguas.xyz. Tú allí lo que promocionas, o el método que tú dices que utilizas, es el método de e-learning. ¿Qué es exactamente el método e-learning? ¿En qué consiste y qué características tiene? Mira, como comentaba antes, se puede definir el método e-learning como aquel método que utiliza herramientas digitales, ¿no? Todo el aprendizaje está automatizado y el rol del profesor pues únicamente se reduce a las tutorías para resolver dudas a través de foros, webinars, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre?
hace poco estuve investigando para publicar un artículo en el blog sobre la tipología de alumnos y aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI hay gente que no está alfabetizada digitalmente. Entonces, hay un tipo de alumno que se acepta estas últimas tecnologías o estas metodologías para aprender un idioma, pero hay otros que se conforman con una sesión de Skype, un PDF y practicar contigo. Y ahí se acaba lo que digamos ese entorno digital. Entonces, hay como cuando uno se mete en la enseñanza online, debe tener muy en cuenta que se debe dirigir a esta tipología de estudiantes. Tanto el que domina las tecnologías y disfruta con ellas, como aquellos que por diversas circunstancias no saben utilizarlas, ¿no? Entonces, cuando creamos cursos o nos ofertamos en las redes sociales para dar clases de español, siempre hay que tener en cuenta este aspecto. Entonces, yo lo tengo claro. Ofrezco paquetes de lecciones para aquellos que, van un poco más por libre y no les interesa tanto lo que sería un MOOC, ese curso abierto. Un ejemplo muy claro es el PDPL de la editorial de Inume. Eso sería una metodología e-learning, porque utilizan vídeos, textos, los participantes interactúan entre ellos, tareas en parejas, foros de opinión para resolver un desafío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que para que la gente lo tenga claro, si quiere empaparse del tema e-learning, siempre tiene que ofrecer esas dos alternativas: paquetes de lecciones o esos cursos automatizados con herramientas digitales. Bueno, luego hablaremos, a ver si nos da tiempo, creo que si nos da tiempo ya especialmente, y nos vamos a focalizar en tu oferta de clases. Pero primero vamos a hablar de tu blog. Vamos a hablar del blog que creo que actualmente, has publicado hace poco un artículo sobre la importancia que tiene el blog en cuanto a canal de contenidos. ¿De qué escribes en tu blog y a quién va dirigido? Pues intento mantener un equilibrio y por eso cuido mucho las etiquetas. Entonces me dirijo al alumno de español, pero también al profesor de español, porque una de las cosas que más demanda el que se quiere iniciar en la enseñanza online es el marketing, o cómo salir del estancamiento en el que está, porque a lo mejor en el país donde vive la demanda no es tan alta. Debemos también dominar la estrategia de comunicación. Entonces yo trato de tocar todos esos temas, es decir, dominio de las competencias docentes, familiarización con las nuevas tecnologías digitales y las metodologías de e-learning, el marketing digital y la comunicación. Está demostrado que un profesor, por mucho que publique o tenga actividad en las redes sociales, si no cuida la comunicación, no consigue sus objetivos. Un ejemplo que yo tengo como referente es, por ejemplo, el caso de el profesor de inglés, que es omnipresente, Vaughan, y luego también un experto en marketing digital que se llama Joan Boluda. Entonces, ellos utilizan muy bien la comunicación. Tienen soporte de radio, de televisión. ¿Quién no ha visto un curso de este profesor en televisión española? En el caso de este experto de marketing, él utiliza vídeos anecdóticos de su día a día y eso lo hace conectar con su público nicho, lo cual humaniza a la otra persona y en el caso de nosotros, que somos profesores, pues nos quitaríamos esa faceta rígida, encorsetada y académica y nos haría más cercanos, ¿no? Al fin y al cabo, el usuario digital lo que busca es un igual sabiendo el rol que tiene cada uno, ¿no? Pero el hecho de que a lo mejor te vea en un vídeo donde cuentas que desayunas, lo cual a él le sirve como input, y además ahí se establece pues pequeñas píldoras culturales de cómo son las cosas aquí y cómo son las cosas en su país, él puede ir comparando, etcétera, etcétera. Esa cercanía es lo que engancha, ¿no? Es el contenido que de verdad funciona. En el caso del podcast, yo he visto todo tipo de podcast. En el caso del blog, he visto
blog que únicamente ofrece material didáctico para profesores, blog donde hay actividades, pero son actividades un poco, no sé si porque los autores de esos blogs no dominan pues ciertos recursos que son muy fáciles de incorporar en un blog, pues son actividades que casi no se pueden llamar digitales porque te puedes descargar el PDF y es como si hicieras una fotocopia, ¿no? Exacto, sí. Con la forma tradicional. Una cosa que le gusta a la gente que quiere aprender idiomas son actividades donde le das un botón y tienes la solución. Cuando no aciertas en una respuesta, eso crea en nuestro cerebro una especie de alarma. Esto no puede ser. Entonces te picas y continúas. Entonces, de esa forma autónoma, uno crea no solamente un ejercicio para aprender, sino también un juego. Es un reto. Para la gente que me está escuchando y que utiliza WordPress como soporte de la web, os quiero recomendar una cosa, es un plugin que se llama, a ver si me acuerdo, H5P, así tal cual, H5P. Lo podéis buscar también en Google y ahí veréis la web. Entonces es un paquete de herramientas digitales para crear tus propias actividades. Pero las actividades así por sí solas no tienen sentido, hay que contextualizarlas. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, tratar un tema. Pues yo qué sé, en este mes de mayo voy a hablar sobre la familia. Entonces, trato el tema de la familia, después los reto a que haga unos ejercicios para finalmente hacerle unas recomendaciones, ¿no? Y que su aprendizaje no se quede solamente en los ejercicios de respuesta o de rellenar huecos o lo que sea. Entonces es un continuo desafío. Y bueno, ya que has comentado el podcast, vamos a hablar de Faro de Lenguas Magazine, que creo que es la joya de la corona, tu canal de contenidos estrella, que creo que es uno de los pocos canales de podcast de habla hispana dirigido a profesores de idiomas en general. ¿Sobre qué hablas explícitamente, o sea, concretamente, y qué línea de contenidos ofreces ahora mismo en tu canal de podcasting? Mira, el Faro de Lenguas nació casi por casualidad. Todo el mundo se había vuelto con los vídeos. YouTube estaba petado de gramática, de vocabulario, de todo. Uno incluso podía aprender a hacer encaje de bolillos. Pero a mí me da mucha pereza el vídeo. Por lo tanto, decidí un formato más sencillo de hacer y no tienes que preocuparte por si sales con ojeras o esa mañana no tienes ganas de peinarte. Sí. Y por recomendación de otros podcasts, porque entonces yo consumía bastante podcast y sigo consumiendo, dije, pues voy a empezar a promocionar mi marca o mis servicios a través de un podcast. Entonces empecé pues casi con la receta de YouTube, ¿no? Es como una clase grabada y lo cual eso lo hacía muy monótono. Después le añadí al título del podcast Magazine y lo convertí en una revista. Claro, cuando en aquel momento, y estoy hablando de hace un año, el 18 de abril del 2017, que ya hemos cumplido un año, yo quería tener no una escuela de español, sino una escuela de idiomas. Era un proyecto bastante ambicioso, pero complicado de llevar a cabo en unos inicios, ¿no? Y dije, pues bueno, voy a pedir colaboraciones de otros profesores que hablen inglés, que sepan francés o lo que sea. Eso duró la etapa pasada. Y con el año nuevo quise darle un giro de tuerca. Digo, vamos a ver, si a mí lo que me interesa es acercarme a un público que quiera aprender español o que se interese por servicios relacionados con el español. ¿Por qué no crear un magazine con diferentes contenidos, con ese tono que da la radio? Porque en un magazine puedes llevar a cabo géneros periodísticos como la crónica, el reportaje, la entrevista, y caí en la cuenta de que el usuario digital, sobre todo aquel que consume podcast de idiomas, no quiere clases grabadas. Eso está bien, pues depende del uso que lo quieras hacer en determinados contextos, pero cuando es un producto o un servicio tan genérico, no te puedes limitar solamente a repeticiones para que cuando lo escuche yo repita lo mismo que tú dices. Claro.
Entonces, pues nada, por casualidad conocí a un grupo de otros profesores y nos pusimos en marcha. Y empezamos con un número, era el número de febrero, que trataba sobre el sentido del humor, para ir comparando el humor de aquí y el humor de allá. Empezamos con 6 personas, incluyéndome yo. Luego después se sumaron más gente y entonces ya se pueden oír voces con acento de Brasil, con acento de Colombia, con acento español también, pero estos colaboradores pues trabajan en distintos lugares y es la magia de la radio. A través de una conexión por Skype, muchas veces puedes hacer una entrevista o desde casa puedes editar tu sección de manera que cuando lo editas todo es cuando se produce la magia del podcast. No hay que olvidar que el podcast es una herramienta educativa. Se puede trabajar la pronunciación, crear hábitos de escucha para el desarrollo de la comprensión auditiva, memorizar vocabulario, grabar lecciones de repaso, etc. Pero claro, el audio por sí mismo no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que hace el seguidor o la persona que se suscribe cuando tiene una transcripción o una hoja de ejercicios y se puede descargar ese audio de manera que va escuchando una y otra vez esa palabra que no entiende o que no sabe pronunciar, una expresión que le ha llamado la atención. Como herramienta de marketing es genial, porque ofrece la magia de la radio. Eso de ponerte los auriculares y que una voz que llegue inmediatamente a tu cerebro es como si te susurrara o intentara seducirte con esa voz mediante los contenidos que tú vas ofreciendo. Entonces la voz conecta inmediatamente con la audiencia. Es, digamos, la conexión emocional. Luego la movilidad y la usabilidad. Cuando quiero ver un vídeo necesito wifi. O cuando se me gastan los datos del móvil, del internet del móvil, pues no puedo ver un vídeo. En cambio, en un podcast lo puedes descargar y lo puedes usar en una tablet, en tu ordenador personal o en cualquier dispositivo que permita la movilidad sin necesidad de cables, ¿no? Y es la gran ventaja respecto a los vídeos. Se pueden trabajar todos los géneros periodísticos y yo estoy tomando como referente un magnífico trabajo de unos aprendices de periodismo. Ellos tienen un podcast que se llama Radio Ambulante. Tienen una página que se llama Escuela Radio Ambulante y ellos trabajan mucho con un tono diferente, ¿no? A lo que se puede oír en el podcast como género. Bueno, normalmente cuando hablamos de podcast uno piensa un grupo de amigos que hablan sobre un tema. Pero en el caso de que nos ocupa, ¿no?, de Faro de Lenguas Magazine, yo quise darle ese toque profesional que conseguía estos chicos de Radio Ambulante. Incluso en su página web te van enseñando cómo tienes que hacer las cosas y esto es muy práctico. Pues bueno, pues sumando todos estos ingredientes, al final, Faro de Lenguas es una revista de audio, es similar a aquella revista que creo que todavía se sigue vendiendo, Speak Up, que me la compraba para aprender inglés, con ediciones distintas. Edición de los lunes para los aprendices de español, la edición de los jueves para profesores, luego el miércoles lo dedicamos Español para Inmigrantes, que lo conduce Carmen de la Vega, y su podcast Hablemos de Experiencias. También tenemos, a veces, pues me apetece hacer algún extra o algún suplemento relacionado con el tema genérico que hemos elegido para el mes. Por ejemplo, uno de los extras que más éxito ha tenido ha sido el que hicimos en homenaje a Antonio Fraguas Forges, que ha conseguido nada menos que 550 descargas aproximadamente. Wow. Y seguirá subiendo. Claro. Increíble. Y todo esto sin publicidad. Claro. Con el trabajo duro de todos mis compañeros que han estado a mi lado desde principios de año, pues compartiendo en las redes sociales, el boca a boca, etcétera. Luego, otra cosa que también permite el podcast es experimentar. Uno puede experimentar con el sonido y con la voz, lo que comentaba antes, ¿no? El estilo de Radio Ambulante. Y sobre todo, consigue fidelizar. Uno no vende a través del podcast, pero sí consigue captar la atención de esos fans y asociar la marca con el programa que tú ofreces.
Luego, como servicio, pues hay un truquito que voy a compartir con vosotros y que está en mi blog, y es un plugin que se llama Amazon Polly, que se escribe con 2 L's. Amazon Polly es un plugin que permite convertir el texto de tu post, de tu artículo del blog, en un audio, y ese audio se puede descargar, lo cual es también una versión de podcast. Entonces, si yo quiero hablar sobre un tema didáctico para alumnos de español, ese alumno se puede descargar ese audio que ha creado el plugin y se lo puede llevar en su teléfono móvil. También puedes utilizar el podcast pues, para capítulos de tus cursos. Es muy práctico. Pues si yo, por ejemplo, estoy haciendo un curso de, pues yo qué sé, de ortografía, ¿no? Ortografía online de español. Y hay vídeos, hay texto, pero echaba de menos ese podcast que me lo quiero poner en el coche en un pendrive. Pues esto sería también un buen servicio que puedes ofrecer a tus alumnos. Donde antes se usaba el CD-ROM, ahora pues puedes utilizar el pendrive y el formato MP3, que es el formato estándar para los archivos de audio. ¿Cuántas veces hemos ido en el coche con un CD donde estamos escuchando algún ejercicio en inglés? Pues esto es exactamente lo mismo. Y la verdad es que el podcast es un formato que va creciendo en España poco a poco. El origen está en los Estados Unidos y aquí está empezando a abrirse paso, ¿no? La gente se está organizando incluso en Hispanoamérica. Pero resumiendo, lo recomiendo. Es un buen servicio que podéis prestar a vuestros alumnos. No solamente podéis dar clases online, sino también ofrecer servicios gratuitos como estrategia de marketing y es bastante útil. Yo lo recomiendo. Bueno, y también la importancia que tiene en cuanto a networking, ¿no? Hacer una entrevista como la que ahora estoy haciendo contigo, esto conecta y creo que es mucho más fácil que escribir un get post o algo así similar, porque bueno, ya lo estás viendo que es que no cuesta nada y conectas directamente. Francisco, una pregunta. Una persona ahora, por ejemplo, que te ha escuchado y bueno, le has convencido y dice, mira, me voy a abrir un canal de podcasting ahora. ¿Qué herramientas y qué plataformas existen y cuál recomendarías para empezar a crear un canal de podcasting una persona que tiene experiencia cero? Si te quieres dirigir a un público norteamericano, hay un canal que se llama Libsyn. Voy a ver cómo se escribe. Creo que es L-Y-B-S-I-N. No estoy seguro si se escribe así, pero bueno, Google, que es muy inteligente, corrige la ortografía cuando metemos la pata en inglés. Sí. Entonces, es una plataforma para alojar el podcast o tu archivo de audio y el consumidor principal es el estadounidense. A nosotros como profesores de español nos viene fenomenal. Otra ventaja de esa plataforma es que cada vez que publicas un podcast, automáticamente rebota a Spotify. Y todo el mundo se ha vuelto loco con aparecer en Spotify. Puro postureo, ¿no? Da igual si estás en Spotify, lo importante es que te sigan. Y luego está iVoox. iVoox, digamos que es la plataforma con mayor alcance en el mundo hispanohablante. Ahí los grandes consumidores son de países hispanoamericanos y también de España. Pero curiosamente, cuando yo veo las estadísticas de Foreign Language Magazine, tenemos un 33% de tráfico de los Estados Unidos y un 23% aproximadamente de Japón. Wow, sí, curiosamente. Los dos extremos, sí. Increíble. Luego, últimamente, a medida que hemos ido publicando, pues ha ido apareciendo otros países en menor cantidad. Pero eso quiere decir que el podcast rompe fronteras. Fíjate, muchas veces los estudiantes se quejan de que siempre estudian un español estándar y que echan de menos otros acentos porque van a hacer un viaje a Jalisco o van a ver Buenos Aires y quieren aprender el español que se habla así. Pues uno puede contactar vía Skype, como estamos haciendo nosotros, e inmediatamente crear ese contenido en español con diversos acentos, cosas que por razones obvias los manuales no lo cubren, porque no les sale muy rentable posiblemente. Pues ese hueco lo podemos cubrir con un podcast. Hoy en día es fácil contactar con otros profesores a través de redes sociales y hacer ese networking y crear esos contenidos. Y la verdad que funciona la fórmula.
¿Y qué herramientas de, por ejemplo, de hardware o software tú recomendarías para alguien que quiere empezar? Mira, al principio yo empecé sin saber absolutamente nada. Entonces, pues cometí los errores clásicos. Un podcast que es una clase grabada. Eso está bien cuando tú das tus clases online y le das como premio la clase grabada, o se la cobras o como tú veas, ¿no? Uh-huh. Pero lo mínimo que necesitas es un ordenador. Te puedes abrir un perfil en iVoox para empezar. Tiene un servicio gratuito. Ahí te abres un perfil, dejas tus datos y puedes subir y publicar al momento. También, si quieres algo más profesional, pues tienes otros planes, ¿no? Yo estoy ahora mismo pagando en iVoox 12,48 por un plan premium. Y eso, ¿qué tiene de ventaja con referente a lo gratuito? Que gano visibilidad, porque la aplicación de iVoox va saliendo un carrusel de imágenes con podcasts recomendados. Incluso tienen una especie de revista digital donde ahí salió el capítulo de Forges porque habíamos conseguido 550 escuchas. Entonces, ganas visibilidad con el servicio premium. Sobre micrófonos, lo más económico es el que estoy usando yo y es como empezamos todos, un micrófono de corbata en Amazon que te puede costar entre 8 o 10 euros. Uh-huh. Ya si tienes mucho dinero, tienes muchos ingresos, puedes conseguir un Blue Yeti, que es el sueño húmedo de todo podcaster. Sí. Y entonces, pero bueno, no hay que complicarse la vida, simplemente un micrófono de corbata, tu ordenador, Audacity, que es una grabadora y un editor de audio muy sencillo. Hay tutoriales en vídeo, en YouTube. Y la imaginación. Cualquier cosa que publiques, el formato que sea, lo que importa es el contenido y cómo te relacionas con tu público. Y tienes que tener muy claro a quién te vas a dirigir, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a promocionar, cómo lo vas a publicar, etcétera, etcétera. Y como ahora el SEO lo domina todo, incluso cuando haces tus descripciones tienes que utilizar palabras clave. Entonces hay una herramienta que se llama AdWords, que tiene un planificador de palabras clave y ahí pues puedes ir eligiendo las que más te vienen a mano para tu podcast. Incluso las fotos, esto es algo que aprendí y lo quiero compartir también, igual en relación con el podcast, pues cuando tú tienes tu perfil, por ejemplo en iVoox, pues utilizas una foto. Esa foto tiene una especie de cajita, cuando la editas, pones a lo mejor leyenda y luego pone texto alternativo. Eso que dice texto alternativo es en inglés ALT o atributo ALT. Uh-huh. Eso sirve para que la gran araña de Google, cuando lea esa imagen, pueda ver los colores y el formato de la foto, etcétera, etcétera. Si no utilizas el texto alternativo y no pones nada, por ejemplo, si hablamos de familia, en esa foto tengo que escribir en texto alternativo familia, como palabra clave. En el momento que el SEO de Google va decodificando ese archivo de imagen, entonces lo indexa. Lo indexa quiere decir que lo puede leer y que sale posicionado, ¿no? En las búsquedas. Claro. Entonces eso es algo que tenéis que tener en cuenta para las fotos, para las descripciones de los podcasts, o cuando escribís en los blogs, os seguro que os sonará. Entonces, este es el pack básico, unos pequeños conocimientos de SEO, lo básico de lo básico, un micrófono económico, Audacity y empezar a usar el servicio gratuito de iVoox, porque otras plataformas como Spreaker o Libsyn sí que te cobran, incluso SoundCloud, que era una plataforma de música, ahora también está difundiendo podcast. Estas sí que te cobran, pero merece la pena pagar esa pequeña cantidad, que a lo mejor no pasa de 15 euros, porque ganas visibilidad. El reto está en cómo te organizas o qué estrategias utilizas para ser más visible, ¿no? Uh-huh. Luego, otra buena cosa, que ya con esto termino, es que no hay competencia en el tema de enseñanza del español en podcast. De inglés, todo lo que tú quieras. Exacto, sí. Pero de español está Alcalingua, L de Lengua, Español Automático y alguien que no es muy conocido, pero que tenemos ahí un nicho de mercado para comunicarnos con el resto del mundo.
Ujú. Claro que está un poco virgen el panorama. Y por lo tanto, bueno, yo creo que, Francisco, ya les has convencido. O sea, tienen información suficiente como para empezar su canal de podcasting. Vamos a hablar un poco de tu oferta de clases de español. Te voy a hacer preguntas relacionadas con tu papel como docente online. Francisco, ¿pescar o fidelizar? Es decir, ¿encontrar alumnos o crear una conexión con ellos? Yo no sé cómo lo harán los demás, pero yo tengo muy claro que lo que hacen los demás me sirve como referente para ver cómo se hacen las cosas y hasta que yo dé con mi estilo. Y a la hora de buscar alumnos, no se consigue así como así. Ten en cuenta que Internet es una gran jungla. Y si asomamos un poco en el mundo de las redes sociales, cómo se están organizando otros compañeros, existe la misma repetición de la misma estrategia, lo mismo de lo mismo, lo cual eso lo hace muy difícil. Claro. Entonces, uno tiene que tener un objetivo muy claro y no salirse del guión. En mi caso, yo me estoy centrando en el podcast, en el blog y en, lo puedo contar con los dedos de la mano, 2 o 3 redes sociales, no más. Exacto. Sí, señor. Eso es lo que yo creo, que nos falta foco. La gente se dispersa por demasiadas cosas, cuando en realidad yo creo que nos tenemos que centrar en 2-3 cositas y poner toda la carne en el asador en esas cosas y poco más, y poco más. Francisco, ¿un profesor nace o se hace? Se construye. La identidad docente se construye. Cuando ahora parece ser que si no trabajas en el extranjero o no accedes a esas becas que comentabas en un podcast tuyo, o sigues lo que hacen los demás, parece que no eres nadie, pero eso no es cierto. O sea, la enseñanza del español está viviendo una revolución con las nuevas tecnologías y estamos en el principio. Estamos viviendo otra revolución industrial, pero en este caso digital. Y yo aconsejo, a la hora de construir esa identidad docente, que la gente lea mucho sobre innovación educativa. Es fundamental. Un profesor que no transmite valores no merece llamarse profesor. Por eso hay que cuidar mucho nuestra imagen y cómo transmitimos esos valores. No solamente estamos enseñando español, estamos enseñando valores. Y eso, pues, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es la puntualidad. O tu actitud frente a ciertos temas, ¿no?, que vas tratando. Eso también se nota. Uno tiene que tener muy claro qué movimientos quiere hacer en su carrera profesional. A veces, no seguir el camino tradicional te puede hacer sentir que estás solo o que vas a contracorriente, pero es que es tu camino, no es el camino de los demás. Y una vez que tú tienes tu hoja de ruta y tú lo tienes claro, mediante formación, pues hoy en día hay un montón de formación gratuita de tipo L. Hay artículos académicos muy interesantes, por ejemplo, en Marco L. Yo continuamente estoy leyendo cosillas. A la hora de poner en práctica cualquier idea, intento experimentar un poco también. Yo creo que hay como 2 patas, ¿no?, en el tema de la construcción docente. Una es saber dominar lo que yo entiendo como competencias docentes. Ahí incluyo los conocimientos, las habilidades, las actitudes, y luego ese espíritu emprendedor. Es decir, no hacer lo mismo que los demás, sino hacer tu camino de una forma diferente, pero mejor. Pues tomamos nota. Luego, Francisco, también tienes un curso de didáctica que lo estás promocionando, lo estás copiando junto con Beatriz de Español Orred, que me perdone mi portugués. ¿En qué consiste este curso y qué incluye para un profesor de L online? Bueno, este curso lo coordina Beatriz Cea, de Español en las redes. Yo tampoco pronuncio bien el portugués. Y bueno, pues cuando ya estaba construyendo mi página web, pensé, digo, vamos a ver, yo tengo una pereza tremenda de poner cursos a diestro y siniestro cuando todavía no tengo público. Lo estoy consiguiendo ahora poquito a poco. Digo, voy a hablar con Beatriz a ver qué le parece. Ya habíamos colaborado alguna que otra vez y a ella le pareció estupendo. Entonces le hablé por primera vez de una palabra que se llama marketing de afiliación. Que traducido al castellano quiere decir, yo te promociono tu curso a cambio de una comisión. Entonces los dos estamos haciendo promoción
yo en mi papel de promotor y ella en su papel de coordinadora del curso. Es un curso bastante completo que una de las ventajas es que no termina nunca, porque van incorporando aspectos nuevos. Tiene como, ahora está con 3 módulos. El primer módulo es los primeros pasos, cosas básicas que hay que saber para aquella gente que no venga de letras y tenga que dominar esos conocimientos del idioma que quiere enseñar. El siguiente módulo trata sobre metodología, es muy importante. Y por el último módulo se llama desarrollo profesional. Ahí va enseñando al aprendiz cómo utilizar un blog, algunos conceptos muy básicos de marketing, cómo conseguir esos alumnos, etcétera, etcétera. Ya cuenta con una larga trayectoria y todo eso está plasmado en el curso. Entonces, lo que queremos hacer como algo novedoso es también meter, si no un módulo, una masterclass para animar a esos futuros profesores que se están formando o reciclando conocimientos por este curso para que utilicen el podcast. Mucha gente no le gusta el vídeo, pues ahí vamos a organizar un capítulo y vamos a ir añadiendo cositas, ¿no? Para que ese profesor que ha pagado por ese curso y tiene acceso libre, es como un libro de cabecera que lo tienes ahí cerca, se vaya actualizando sin límite de tiempo, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. ¿Sabes cuándo empiezas? Está pensado para 4 meses, pero continuamente se está actualizando. Es como una gran enciclopedia. Luego, entonces, una pregunta, dime. Francisco. Una persona que, por ejemplo, ha realizado el curso y ya que lo vais actualizando periódicamente, ¿luego puede volver a acceder al curso y volver a tomar esos nuevos contenidos? Está continuamente actualizado. Ella tiene un grupo exclusivamente para alumnos. Entonces, imagina que ya has terminado los 3 módulos y de repente recibes una notificación. Oye, que hay el módulo siguiente, anímate. Vale. Y accedes. O sea, tú ya has pagado y vas reciclando esos contenidos. Realmente el precio que tiene se puede calificar de simbólico. Ella lo tiene en la moneda brasileña, en euros sería como unos 340 euros, pero si haces la suma de todos los contenidos que tiene y además que se va reciclando, que no caduca y que continuamente vas aprendiendo, es un chollo. Comparado con una entrada de un máster, ¿no? Claro, hombre, claro, los 5.000 euros del máster, madre mía. Bueno, Francisco, nos acercamos hacia el final de la entrevista. Háblame de tus nuevos proyectos, en qué estás metido ahora y en qué vas a estar metido en el futuro. Pues bueno, como soñar es gratis, me gustaría que el grupo Prisa llamara a mi puerta y poder decir que estoy en Podium Podcast. Me encantaría hacer realidad el sueño de tener una Academia L donde yo vivo y por lo menos que Murcia aparezca en el mapa de los estudiantes extranjeros. Todos se van a Alicante porque tiene mar y es una ciudad pues muy viva, y Murcia pues es de esas ciudades pequeñas, de provincias, que no tiene mucho tráfico de estudiantes de español, y alternarlo con la escuela de español online. Y eso me gustaría, aparte de ofrecer los típicos servicios de una escuela o de una academia de L, pues seguir investigando en esos servicios que pueda ofrecer no solamente a particulares, sino también a empresas. Que eso es un capítulo que también podríamos hablar en otro podcast si quieres, y es por qué no da tanto miedo llamar a la puerta de una empresa, cuando las empresas están recortando costes en traductores y prefieren formar a sus trabajadores para que hagan negocios en un país extranjero y se puedan desenvolver con soltura. Lo están deseando. Me gustaría darme a conocer en el mercado estadounidense y ya estoy en ello. Estoy recopilando información a través de una institución de aquí de Murcia que se llama Instituto de Fomento, y estoy pidiendo información a ver si me puedo colar en ese mercado. Un caso. Una vez tuve una alumna que trabajaba en un hospital, ahí en Estados Unidos todo es privado, viva el capital, y tenían que hacer frente a inmigrantes sin papeles que necesitaban atención médica y no sabían hablar inglés. Imagínate la situación. Y a lo mejor esos sanitarios no sabían hablar español. Entonces ahí tenemos una oportunidad para darnos a conocer.
El cómo, estoy en ello investigándolo. Pero que animo a la gente que está empezando o que ya lleva tiempo a que elija un mercado donde se demande español. Fíjate, Canadá también. Hay un interés creciente por el mercado hispanoamericano, lo cual necesitan profesores de español. Pues gracias a las nuevas tecnologías es posible. El cómo, pues yo lo estoy investigando. No es fácil, pero tampoco es difícil. Y por último, me encantaría convertir mi buque insignia, el podcast, en un referente. De llegar a un nivel de ingresos y de que el negocio vaya bien, de manera que pueda contratar a periodistas, a profesores, a expertos en marketing digital y llegar a ser como el profesor de inglés Vaughan, ¿no? Vaughan, para mí es el referente. Es el modelo de profesor que empezó dando clases particulares en Madrid y ahora está con un imperio. A mí me gustaría llegar a ese nivel. Por eso, cuando nos sintamos limitados o nos falte la inspiración para continuar con la profesión, sea presencial o sea online, mi consejo es que busquen referentes. No tienen por qué ser otros profesores, pueden ser de la cultura en general o alguna persona que nos despierta admiración, ¿no? Porque esos referentes son los que a nosotros nos dan la inspiración para continuar haciendo de este mundo un poco mejor, ¿no? Claro, que sepas que los sueños muchas veces se hacen realidad. Francisco, para terminar, ¿qué único consejo darías a una persona que quiere convertirse en profesor de idiomas, de español, de cualquier idioma, y bueno, quisiese empezar con buen pie? Pues mira, lo primero que le recomiendo es que no se obsesione con los títulos. Aquí, por lo menos en España, tenemos la fiebre de la titulitis. Y eso se ve mucho en las entrevistas de trabajo. ¿Quién no ha ido a una academia de español y le han preguntado cuántos títulos tiene o cuánta experiencia tiene, etcétera, etcétera? En vez de preguntar, ¿qué sabes hacer? Claro. Entonces, ante esa situación y para salvar esos muros, yo lo que recomiendo es que acceda a formación básica para dominar conceptos básicos de metodología, ¿no? Y cómo empezar tus clases o cómo gestionar tu pequeño negocio online. Luego, poco a poco, acceder a esa formación que existe, lo he mencionado antes, el PPL es un ejemplo, formación gratuita. Estar al día de todo lo que se cuece en el mundo L. Hay que leer mucho y mucha bibliografía académica, porque el que no lee no se actualiza y se queda un poco para atrás. Y por último, cambiar la mentalidad y en vez de presentarnos como profesores, o por lo menos cuando nos miremos al espejo, decirnos que somos empresarios. Ya no somos profesores, somos empresarios. Ofrecemos servicios de idiomas. Y eso es lo que más nos cuesta. Nos cuesta horrores vender nuestros servicios. Y el cambio de mentalidad es fundamental. Entonces, un poco de formación en tema L, un poco de marketing y un cambio radical de mentalidad. Son los 3 pasos que yo aconsejo que la gente que quiera empezar o que está empezando los dé, porque va a ver cómo se van a producir movimientos muy positivos en su trayectoria. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Francisco, y terminamos aquí la entrevista. Te deseo toda la suerte del mundo en tus sueños, que seguro que más de uno se va a hacer realidad. No sé si Prisa llamará a tu puerta, pero tienes que estar atento. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por haber asistido al programa y toda la suerte del mundo. Pues muchas gracias a ti. En esta ocasión hemos cambiado los papeles. A mí me ha tocado ser el entrevistador. He estado muy cómodo. Y además cuando estoy tranquilo y relajado es cuando suelto carrete. Pues Francisco, adiós y mucha suerte. Venga, hasta luego. Si queréis saber más de Francisco, visitad su página web farodelenguas.xyz o su canal de podcasting en iVoox, Faro de Lenguas Magazine. También os recomiendo leer el artículo que ha publicado en mi blog sobre el podcasting y su explotación didáctica en el aula.
Nos vemos la próxima semana con más movimiento. Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.